Muy buenas noches, gracias por su compañía. Desde el pasado jueves, en la edición de la mañana, en Café Política, tuvimos entrevistas con cada uno de los precandidatos del Partido Liberación Nacional para la convención del próximo domingo. En esos programas, en esas entrevistas, pues a cada uno les planteamos preguntas sobre y temas de diversos temas, obviamente de interés nacional. Hoy es la noche del debate, hoy es la noche para que ellos cinco, como hemos hecho ya desde pues bastantes procesos electorales, se dé un debate intenso, respetuoso y una confrontación de ideas entre los señores precandidatos. Esta noche tenemos 4 segmentos, los 2 primeros muy simples. Habrá una pregunta general para todos ellos. Después ellos podrán hacer preguntas entre ellos y finalmente en esos 2 primeros segmentos terminamos con un periodo abierto de 7 minutos para conversar sobre temas que puedan haber quedado pendientes. El tercer segmento serán preguntas entre ellos y posteriormente un periodo de 10 minutos de conversación entre ellos 5. Y el cuarto segmento, el periodo de conclusiones. El orden y la posición de cada uno de ellos fue rifado previamente. Y nada más me queda, caballeros, agradecerles mucho la presencia hoy y estamos seguros que va a ser un ejercicio cívico, formativo y democrático el que tendremos esta noche. Comienzo dándole las gracias a don Rolando por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, don Ignacio. Don Claudio, gracias por acompañarnos. El placer es mío. Don José María. Gracias, don Ignacio, y gracias, amigas y amigos, por acompañarnos. Don Roberto, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ignacio. Gracias a toda la gente de Teletica por esta importante oportunidad que nos da de confrontar ideas, sobre todo en la construcción de una democracia mayor. Don Carlos Ricardo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por organizar este nuevo debate de cara a una convención abierta el próximo domingo. Ojalá que mucha gente nos esté viendo esta noche. En Sistema Lesco pueden seguir el debate en Canal 33 y también en teletica.com. Entramos sin más demora al primer tema. En este primer segmento, una de las principales preocupaciones, si no la principal, de los costarricenses es el tema del desempleo, como yo estoy seguro que ustedes lo tienen más que claro. Hoy, precisamente, el INEC publicó las últimas cifras: 422,000 compatriotas sin empleo, más de 300,000 desempleados, subempleados, y casi 1 millón en la informalidad, con lo que eso significa. La pregunta para los 5, van a tener 2 minutos cada uno, es muy clara y muy simple. ¿Cómo generar más y mejores empleos? Comenzamos con don Rolando Araya. Muchísimas gracias. Saludo a los costarricenses que nos están escuchando. Les envío mi cariño, mi afecto, mi respeto y mis sentimientos de esperanza. Bueno, esto ya es un tema, aquí vamos en serio, ¿no? Este es el problema que yo encuentro más grave, más agudo, más urgente. Las cifras que acaba de dar Ignacio son contundentes. Pienso, eso sí, que no puede haber generación de empleo si no hay reactivación de la economía nacional. Ya oigo hablar, y se habla de reactivación y no oigo propuestas. Yo voy a hacer propuestas. Yo creo que en primera línea lo que tenemos más cerca es cómo restaurar o recuperar los niveles de turismo que tenía este país antes de que viniera la pandemia. Segundo, iniciar un programa que yo llamo Energía Verde, que empiezo por la siembra de 500,000 de hectáreas de oleaginosas para vender combustibles de aviación. Tercero, un hub de empresas de tecnologías blockchain, que eso es algo que con más tiempo voy a detallar y voy a explicar. Un plan de inversiones nuevas, el aeropuerto de Orotina, San Carlos, Limón, zona sur. Y, por último, el aprovechamiento de las riquezas minerales de este país
tenemos solo en la zona de Cruzitas, en la finca Cruzitas, 5.000 millones de dólares en oro y en la zona 80.000 millones de dólares en oro. La idea es hacer una titularización, o sea, emitir títulos valores por una suma de 20.000 millones de dólares. Ahí están las riquezas, hay abundante riqueza para hacer esto, y inyectarle esos 20.000 millones de dólares a la economía nacional. Y pienso además, pues cambiar la política bancaria, la política de crédito en este país. Los bancos tienen plata y no la están prestando. Don Claudio, ¿cómo generar más y mejores puestos de trabajo? El problema mayor que estamos teniendo hoy en día es que de esa cifra que usted dio, el 66% es un desempleo viejo, estructural, antes del COVID. El restante de 33% es un desempleo que se generó en la pandemia. Entonces el problema del desempleo que venimos viviendo es un problema largo. Y si tenemos claro también que el desempleo genera pobreza, la urgencia de atacar el tema del desempleo se hace todavía más grande. Allá en los años 80, cuando tuvimos una crisis similar, nos inventamos el tema de las exportaciones. Hoy lo que estamos viendo, sobre todo en el sector privado, donde es donde más gente se ha quedado sin empleo, es el emprendimiento que han empezado a hacer muchos costarricenses. Ese recurso humano costarricense activo está urgido de tener la posibilidad de ingresos de nuestra banca estatal, y la banca se ha vuelto un espacio para el consumo y para asuntos suntuosos. Es ahí donde debemos empezar con el emprendimiento, y hay áreas que se han recuperado. Por ejemplo, el agro, a pesar del COVID, ha crecido un 2%, tiene una gran cantidad de población activa que podría ser aprovechada. En el caso particular del turismo va a ser lento, porque el turismo, nos habíamos acostumbrado mucho al turismo internacional, y el turismo internacional no se va a reactivar porque nosotros queramos, sino que es un problema a nivel mundial. Y aquí es donde ese sector va a requerir también de una banca estatal como era antes, como una banca de desarrollo. Pero el tema mayor es la confianza, y la confianza no se va a recuperar con el actual gobierno. Y esa es la gran preocupación, porque estos números pudieran empeorar. Esas cantidades que tenemos obligan de inmediato a que el gobernante de turno genere esa confianza, porque aunque nos parezca y aunque nos vendan la idea de que la economía es una ciencia exacta, es una ciencia social. Y si no recuperamos la confianza, ya lo dice la Universidad de Costa Rica, que hoy por hoy está en un 33% esa confianza del consumidor. Don José María, la pregunta, ¿cómo generar más y mejores empleos? Con los números que usted nos dio, lo que vivimos es una emergencia con respecto a la falta de empleo, sobre todo porque a quienes más afecta son a las mujeres, y entre ellas a las que son jefes de hogar, y también, por supuesto, a los jóvenes. Hay que recuperar la confianza en el país para que haya inversión, y por eso la necesidad de elegir rápidamente un candidato en Liberación Nacional que empiece a ponerle atención a estas cosas. Atracción de inversión extranjera, un ecosistema para emprendimientos y la economía social a través de cooperativas y asociaciones solidaristas son instrumentos potentes para crear oportunidades de trabajo. Eso debemos de acompañarlo con elementos de ayuda, simplificación de trámites y también banca que tiene que meterse a apoyar de lleno, pero sobre todo capacitando a las personas para las nuevas oportunidades de trabajo que brinda el mundo. Inglés, tecnología, para los jóvenes tengan o no bachillerato, hayan terminado su secundaria o no, y para mujeres que se puedan meter en la economía. Me presento ante ustedes para realizar estas cosas, habiendo creado 165,000 oportunidades de trabajo cuando fui presidente, habiendo traído a Intel, que como todo árbol que se siembra cosecha los frutos años entrante, ha traído después a más de 400 empresas, generando 200,000 oportunidades de trabajo adicionales, con un crecimiento de la economía en mi último año de gobierno del 7.1%, del 8.1% en el sector agropecuario y un déficit a la mitad. Don Roberto, Muchas gracias, don ¿cómo Ignacio. generar más y mejores puestos de trabajo? Muchas gracias, don Ignacio. Cuando se habla de desempleo o de cifras de desempleo, tenemos que hablar más que de la razón, desde el corazón.
Hay miles de familias en este país que están pasando una situación realmente dramática. Hay costarricenses que no tienen ni siquiera posibilidad de llevar las 3 comidas diarias a sus hogares. Y por eso no podemos hablar solo de números, hablar de seres humanos, hablar de gente que está sufriendo. Y en particular, hablar de la cercanía que necesita el próximo gobierno con la gente. Yo he planteado particularmente varias propuestas. En primer lugar, en la línea de la transformación del Estado. El Estado tiene que convertirse en un instrumento confiable que genere oportunidades y que genere empleo en todas las áreas del desarrollo. He hablado de la diversificación del turismo para buscar nuevos mercados, particularmente los mercados asiáticos, para poder recuperar un sector que ha sido tan golpeado por esta situación. He hablado de la reactivación del sector construcción. He presentado recientemente un proyecto de vivienda municipal para darle a las municipalidades la potestad de ir adelante en un proceso novedoso de usufructo para brindar acceso y para generar oportunidades también para la gente. Hemos hablado de la economía naranja, de la economía de la creatividad, para toda la gente que está envuelta en el área de la cultura, de la innovación. Hemos hablado también de las zonas francas, de la necesidad de utilizar los terrenos del Estado para llevar las zonas francas con una buena capacitación y apoyo logístico, sobre todo a las zonas más deprimidas del país, a las zonas atlántica, a la zona pacífica, a la zona sur, a la zona norte, a las zonas donde estamos viviendo con una enorme problemática de desempleo. Estamos hablando de una serie de medidas que tienen que mejorar la competitividad del país para que venga mucha más inversión, que es la única forma de generar empleo y generar oportunidades, particularmente en la gente joven y en las mujeres. Don Carlos Ricardo, ¿cómo generar más y mejores empleos? Muchas gracias, Ignacio, por esta pregunta. Es la preocupación número 1 que tiene nuestra población. Con los datos del INEC hoy los reafirmamos y especialmente es aterrador ver la cifra de desempleo en el caso de las mujeres. Primero que todo, yo quiero llevar zonas francas a todo el país. Las zonas francas generan 190,000 empleos, le pagan como cargas sociales a las distintas instituciones 900 millones de dólares. Es un buen negocio para el país, pero no está repartido por todo el país. Muchos dicen que quieren llevar zonas francas más allá del área metropolitana, pero no hay ningún incentivo especial. Yo he venido planteando un incentivo concreto. El incentivo de permitirle a las zonas francas que se ubiquen en todas esas zonas producir su propia energía eléctrica, energía solar, que tengan la posibilidad de vender o colocar en las empresas de ese mismo parque de zonas francas a precio de costo. Esto va a reducir el principal costo de la producción industrial y eso sí es un incentivo de verdad para que tengamos zonas francas en todo el país. He hablado de los nómadas digitales. Podemos traer a esos teletrabajadores internacionales al país. El mercado de los Estados Unidos se va a recuperar rápidamente según ya lo están anunciando las cifras. Con cada nómada digital que vamos a tener en el país, o con cada 10,000 nómadas digitales al año, vamos a tener aquí un gasto de 600 millones de dólares en el país. Esto es que con 20 o 25,000 nómadas digitales vamos a producir más de 1,000 millones de dólares al año. Y adicionalmente, quiero simplificar los trámites, todo tipo de trámite, todo tipo de burocracia, simplificarla a través del gobierno digital. Tenemos ya las herramientas para hacerlo y así vamos, en lugar de hacer un martirio para cada empresario que quiera desarrollar, se lo vamos a hacer realmente la vida fácil. Vamos al periodo de preguntas entre ustedes. Cada uno de ustedes puede elegir el tema y a quién hacerle la pregunta. Les recuerdo 30 segundos para formular la pregunta, 1 minuto 30 para la respuesta y 1 minuto para la réplica. Según el orden, don Claudio comienza. Quisiera preguntarle a Roberto Thompson, él ha estado hablando mucho en otros intercambios que hemos tenido sobre su respaldo al tema de medio ambiente y también ha hablado mucho del liderazgo que él puede representar en ese tema. Hoy por hoy, Roberto, usted representa a la provincia de Alajuela, es diputado por el primer lugar y Cruzitas vive una devastación total. ¿Cuál es la lectura que hace Roberto y qué ha hecho para liderar el problema de Cruzitas? Indudablemente, don Claudio y amigas y amigos que me escuchan y que nos ven,
El tema del desarrollo sostenible con el medio ambiente es fundamental. Nosotros no podemos dudar del sello país que hemos defendido durante muchísimos años y particularmente en Liberación Nacional. Liberación Nacional fue básicamente el impulsor de nuestro sistema de parques nacionales y reservas forestales, pero tenemos un reto importante hoy con los mares, por ejemplo. Yo me opuse vehementemente al proyecto de pesca de arrastre. Estoy firmando el proyecto que protege al tiburón para que se cambie de especie comercial a especie en peligro de extinción. Y por supuesto que hablaremos de otros temas probablemente en el transcurso de este proceso. Yo estuve en Cruzitas, yo sí estuve ahí visitando Cruzitas y me di cuenta junto con otras y otros compañeros diputados y con la gente de la zona del desastre ambiental que hay ahí. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es tomar el control sobre la zona. Constituir grupos organizados de la zona que tienen que combatir no solo el problema ambiental, don Claudio, sino también el problema social, el problema migratorio, el problema económico, la falta de oportunidades de la zona. Y desde ese punto de vista hay una serie de proyectos en la Asamblea Legislativa que se están estudiando en la Comisión de Ambiente que van en la línea de poder regularizar la situación que estamos estudiando para apoyar. Cruzitas es una crisis de muchos años. Yo he estado en 3 ocasiones ahí y hay un oro que nos roban mes a mes, día a día. Un oro que podríamos estar utilizando para un fondo de pensiones, un dinero que podríamos estar utilizando para generar energías limpias a razón de los minerales que se ocupan. Dejamos que nos roben y muchos dicen que hacen algo por Cruzitas y cuando tienen el poder, cuando están en la Asamblea Legislativa, ni siquiera promueven el control político sobre esta zona. La gente de Cruzitas efectivamente padece problemas de seguridad, padece problemas de infraestructura y la riqueza que está ahí es desperdiciada, robada por extranjeros, pero no solo por extranjeros, sino que hay costarricenses que lucran con ese oro e inclusive hasta el narcotráfico se sirve de ese oro para lavar mucho del dinero mal habido que se genera en diferentes otras actividades. Don José María, usted hace la pregunta. Gracias, don Ignacio. Don Carlos Ricardo, usted y yo, ambos dos, estamos en política y conocemos perfectamente el desasosiego, la desconfianza que siente el costarricense con respecto al tema de la corrupción. ¿Cómo la atacaría usted para que el costarricense esté seguro de que no va a haber corrupción en gobierno? Muchas gracias, don José María. Ciertamente la corrupción le genera un enorme problema al país. Costa Rica ha ido avanzando con leyes como la del control o la lucha contra la corrupción que aprobamos en el periodo 2002-2006, pero de las primeras cosas que hay que hacer, don José María, es colocar en los puestos públicos a personas limpias, honestas y sin cuestionamientos. Justamente cuando el Partido Liberación Nacional ha sido laxo o no ha cumplido con su deber de vigilar que se coloque a las personas, a las mejores personas sin cuestionamientos en los puestos de elección popular o en los puestos incluso de designación, es cuando más desconfianza ha generado. Yo en mi caso, don José María, cuando sea presidente de la República no voy a colocar a gente cuestionada, trataré de ser lo más vigilante posible de que realmente a los puestos públicos llegue gente honrada, probadamente honrada, con capacidad, con liderazgo, con experiencia, pero honesta. Ese es un requisito fundamental. Así fue como Liberación Nacional nació a la vida política peleando contra todo tipo de corrupción, en aquel momento de corrupción electoral, y me parece que este es un momento decisivo del país para poder generar confianza e ir a gobierno limpios. En adición a lo que usted menciona, don Carlos Ricardo, yo pienso que deberíamos de avanzar hacia un acuerdo nacional amplio, generoso, pero efectivo para combatir la corrupción. Ese acuerdo tendría al menos 3 componentes. El primero, el que la hace, la paga. Es decir, separación inmediata
de cualquier persona sobre la cual hayan indicios importantes de que no ha actuado correctamente, para que sean las autoridades competentes las que puedan tomar el caso. Lo segundo es que todas las compras de gobierno, de municipalidades, de instituciones autónomas deben ser formuladas y hechas a través del SICOP, la plataforma de pagos electrónicos que todos los costarricenses pueden ver. Y lo tercero sería preguntarle a la Corte qué otras leyes podemos pasar para hacerlos más fuertes en la lucha contra la corrupción. Don Roberto. Yo pregunto, voy a preguntarle a don Carlos Ricardo. Voy a preguntarle a don Carlos Ricardo cuál es su posición con respecto a la posibilidad en el país de autorizar la exploración y explotación de petróleo y gas natural. Bien, muchas gracias, Roberto. Esta es una muy buena pregunta. Yo estoy en contra de la exploración y la explotación del petróleo. Creo que a pesar de la terrible dependencia que tenemos de los combustibles fósiles, es decir, de los derivados del petróleo, me parece a mí que son combustibles que vienen en decadencia, que tenemos que tratar de ir a una matriz absolutamente limpia. El objetivo fundamental debe ser electrificar todas nuestras fuentes de energías, es decir, que haya energía limpia a partir de la generación eléctrica y solar, básicamente. Me parece a mí que en la transición hacia la energía eléctrica, particularmente en el área automotriz, debemos de explorar el gas natural. Esa es la fuente que en el mundo más moderno se está aplicando. Costa Rica tiene posibilidades de hacer esa exploración a través de el ICE, y entonces que podamos durante los 30 años que nos va a costar llegar a electrificar toda nuestra flota vehicular, poder tener una energía de transición. Y repito, olvidarnos de la importación del petróleo o del sueño de algunos de atraer actualmente compañías petroleras a competir con Recope. Bueno, muchas gracias. A mí me alegra mucho escuchar eso. Yo había escuchado de parte suya otra posición, particularmente en la discusión que se generó en su momento en la fracción. Hay un proyecto en los primeros debates en el plenario legislativo que durante su estancia en la presidencia legislativa no fue puesto a despacho por distintas circunstancias, y a mí me parece que es una oportunidad a partir de su compromiso para que la fracción de Liberación Nacional asuma un compromiso cierto con esto. Pero vamos más allá. Yo he planteado en mi plan de trabajo la apertura del monopolio de la importación y distribución de combustibles. Me parece que es fundamental en ese esquema en donde necesitamos generarle, sobre todo, acceso y mejores condiciones al usuario. Pero también hoy pongo aquí sobre la mesa la posibilidad de que discutamos una rebaja en el impuesto único a los combustibles, que me parece que lo que va a hacer es permitir la reactivación de la economía en un corto plazo. Don Carlos Ricardo, usted pregunta. Bien, quiero preguntarle a don José María Figueres. Don José María, hace 25 años usted cerró los trenes. Hace 4 años, en medio de la precampaña, le dijo al país que sugería que chorreáramos cemento sobre la línea férrea para meter unas líneas de buses. Recientemente lo he visto muy negativo con la posibilidad de que Costa Rica tenga un tren en el área metropolitana y que después podamos expandirnos nuevamente a Punta Arenas, a Limón y a todas las regiones que lo necesitamos. Cuénteme qué piensa al respecto de eso. Muchas gracias, don Carlos Ricardo. Hace 20 y pico años, cuando tomamos esa decisión, la tomamos porque el ferrocarril en aquel entonces nos costaba 6 millones de colones por día, don Carlos Ricardo, en subsidios, y lo utilizaban menos del 3% los costarricenses. Tomamos la decisión de cerrarlo técnicamente. Dejamos las vías férreas e impulsamos una licitación internacional para retomar un ferrocarril moderno que el gobierno que siguió no continuó. Pero con el ahorro del ferrocarril dotamos a las escuelas y a los colegios de este país de laboratorios de cómputo, que son esa generación que ya viene
muy avanzada en todo lo que es la tecnología en el país. Hoy considero, don Carlos Ricardo, que el país necesita un sistema nacional integrado de transporte que incluya vehículos eléctricos, que incluya vehículos pesados con hidrógeno verde, que incluya un ferrocarril eléctrico, por supuesto. Lo que cuestiono únicamente es si este es el momento más apropiado de gastar 1.500 millones de dólares en un ferrocarril que solo transportará 200.000 personas, o si más bien nos esperamos un poquito a salir de la crisis. Ese sistema integrado de transporte público es lo que necesita el país. Bien, muchas gracias, don José María. Yo pienso diferente. Yo creo que este país, para modernizarse, sí requiere un tren eléctrico, comenzando en la capital o en el Valle Central. Me parece que no es necesario hacerlo tan caro. Durante el gobierno de doña Laura Chinchilla estábamos trabajando ya en una fórmula con un tren mucho más barato, casi el 50% más barato de lo que lo ha planteado el gobierno actual. Podría transportar hasta 175,000 o 180,000 personas diarias, con lo que podríamos desahogar muchísimo el transporte en el área metropolitana. Pero muy importante, nos permitiría evitar 60,000 toneladas de dióxido de carbono al ambiente por año. Me parece, don José María, que las consideraciones económicas son muy importantes y las ambientales también lo son, para que haya realmente un desarrollo sostenible. Y en este caso, para comenzar con un proyecto de ese tamaño, hay que comenzar ya. Don Rolando. Sí, don José María, yo considero que lo más grave que tenemos, no lo más urgente, es una gran crisis política. Hay una crisis de legitimidad aquí en este país. Y el partido necesita un candidato que lo una, y el país necesita un presidente que una a la nación costarricense. Las medidas que hay que tomar necesitan una gran unidad. Necesita un presidente con mucha credibilidad. Yo quisiera preguntarle, ¿qué piensa hacer usted para lograr esos propósitos? Pienso, don Rolando, seguir uniendo a la familia liberacionista como lo he venido haciendo desde el primer momento. Las conversaciones que he tenido con cada uno de ustedes van en esa dirección y yo aspiro a que todos estemos juntos la noche del 6. Es más, los invito aquí públicamente para que nos reunamos en la Casa Liberacionista el domingo por la noche y esperemos ahí todos juntos los resultados de la convención. Después nos tocará unir a la familia costarricense alrededor de un claro programa que transforme a este país y lo lleve en una ruta costarricense hacia el bien vivir. Y precisamente por eso es que me estoy postulando para candidato de Liberación Nacional y luego para la presidencia de la República. Tengo la experiencia y tengo la decisión de tomar las acciones que sean necesarias para sacar esto adelante. Lo he probado muchas veces y con ayuda de todas y de todos ustedes, porque necesitamos de esa ayuda, amigas y amigos, lo volveremos a hacer. Don José María, a mí me parece que no le entró al tema, pero yo veo en las encuestas que hay un 40% de los liberacionistas, no nosotros, no, del público, que dicen que nunca votarían por usted. Y hay 6 o 7 de cada 10 costarricenses que lo rechazan. El presidente que no tenga credibilidad, el presidente que no pueda unir al pueblo de Costa Rica, no está capacitado para sacar a este país de esta crisis. Y mucho de esto tiene origen moral. Y a mí me parece que, ahora que usted hizo la pregunta sobre corrupción, me parece que deberíamos agregar aquí que lo primero que uno debe hacer, si va a hablar de moral, es predicar con el ejemplo. Yo, por ejemplo, si tuviera una pensión de lujo, ni siquiera me presento aquí a pedirle los votos a los costarricenses. Terminamos en este primer segmento las preguntas entre los candidatos. ¿Hay algún tema que alguno de ustedes quiera retomar y poner en el tapete ahora?
en estos 7 minutos? Claro, a mí me gustaría retomar ese tema del Partido Liberación Nacional. Me parece que es un tema fundamental, inherente a los 5 que estamos acá y a muchísimos dirigentes que nos están viendo y muchísimos costarricenses. Y le voy a decir por qué, Ignacio, porque he visto últimamente, de parte particularmente de la tendencia de don José María, una priorización del tema de la adhesión sobre la participación. Y nosotros en diciembre pasado establecimos la necesidad de ir a una convención abierta. Y abierta significa que todas y todos los costarricenses pueden participar con cédula, mascarilla y un lapicero. Entonces yo quisiera hablar de ese tema y de la participación y la necesidad de que el partido se abra mucho más. Por Don Claudio supuesto. me parece, Claudio me había perdido la palabra. Me parece Vamos después con don José oportuna la María. referencia que hace Roberto, pero si hay algo claro es que varios de los que están acá no querían que hubiese convención. Eso es claro. Vos eras uno que querías ser escogido a dedo por los alcaldes. Eras el candidato de los alcaldes. No, eras el candidato, ya vos hablaste, ahora me toca a mí. Bueno, vos eras el candidato de los alcaldes y desgraciadamente para el caso tuyo, después fuiste perdiendo apoyos ahí y entonces fuiste cediendo en la convención. Pero aquí hubo varios interesados y que no hubiese convención y que el candidato escogiera a dedo. Don José María. Don Roberto, esta es una convención abierta, pero es una convención del Partido de Liberación Nacional. Claro. Y en tanto que sea del Partido de Liberación Nacional, yo pienso que lo mínimo que pueden ser las personas es firmar la adhesión al partido, como siempre se ha acostumbrado, Roberto, en Liberación Nacional, y vos lo sabés muy bien. Pero ojalá que vengan muchas y muchos que eran liberacionistas, que se fueron, que hoy están decepcionados y que quieren regresar. ¡Qué dicha, qué maravilla! En ese sentido, sí, claro, es una elección abierta para que muchos regresen a la familia. Don Carlos. Sí, bueno, yo creo que efectivamente están tratando de engañar a la población. Hay una convención abierta el próximo domingo y tienen que venir o pueden venir todos los que tengan cédula de 18 años y voluntad de que esto lo cambiemos juntos. Y me parece que efectivamente no se vale andar hablando de adhesiones. El próximo domingo no hay que firmar ninguna boleta de adhesión. Adicionalmente, tengo que decir que es cierto que antes de estar en estas hubo un grupo alrededor de don Roberto que quería que entre alcaldes impusieran un candidato sin ninguna participación por parte de los electores. Así es. Don Roberto y don Rolando después. Claro, una idea que incluso acogió el expresidente Óscar Arias al proponerle al país y a los liberacionistas una escogencia de un candidato por consenso que evitara precisamente un mayor resquebrajamiento de la familia liberacionista. Pero déjeme aclararle a don Claudio nada más 2 temas. Nunca he propuesto yo, don Claudio, usted tiene de alguna forma siempre la habilidad de malintencionadamente plantear y tergiversar las cosas. Y le voy a decir, no, señor. Nosotros planteamos, y aquí está don Rolando Araya y don Carlos Ricardo, que no me dejan mentir, la necesidad de la posposición, no de la cancelación de la convención. Y yo hablé con usted precisamente con respecto a ese tema. Exactamente, pero la posposición que usted pretendía, era porque usted no tenía organización todavía. Pero usted lo que estaba pidiendo era aire para llegar al momento oportuno. ¿Puede redondear usted, don? Sí, yo nada más quiero decir que lamentablemente, don Claudio, en estos debates se ha comportado con la verdad. Se comporta la política añeja de la discusión y el ataque. Y yo creo que en esto tenemos que construir todos. A mí me parece que lo más importante de todo es que tenemos que coincidir en esto. Es que la convención del próximo domingo es una convención abierta y que a todos los liberacionistas debería interesarnos que fuera así. Don Rolando. Mire, coincido con Carlos Ricardo. Y coincido no solo porque así está establecido. Nadie tiene que ir a firmar una boleta aparte. No, no, no. El que firme el padrón, igual que en la votación nacional. Liberación lamentablemente, está ahora menos de 20% del electorado. Liberación no puede ganar solo. Y si empezamos a ponerle trabas a la gente para que no vengan a votar por Liberación Nacional, asustándolos, diciéndoles que tienen que firmar una adhesión y quién sabe qué otras cosas, pues entonces estamos ahuyentando al el electorado que necesitamos atraer. Don José María, para mantener el equilibrio. Gracias, don Ignacio. Yo entiendo la posición de ustedes de decir que venga todo el mundo y que nadie firme una adhesión, porque como van perdiendo, su interés es, por supuesto, que vengan no liberacionistas a votar por ustedes. Pero independientemente de eso,
les quiero reiterar el ofrecimiento a que nos veamos todos en el balcón verde la noche del 6 para esperar como familia liberacionista los resultados, que pensemos un poquito en el relanzamiento de Liberación Nacional, que tiene una oportunidad de oro de servirle al país y de sacarlo de esta crisis, que pensemos en lo que significa un partido Liberación Nacional digital, moderno y con formación política. Yo fui el primero que exigí que Liberación Nacional se diera un baño de pueblo, porque Liberación Nacional se volvió un club de amigos y eso provocó que muchos liberacionistas se fueran. Ese baño tiene que ser sin firmar ninguna adhesión. Algunos la quieren firmar porque dicen que están ganando, pero es posible que hayan perdido apoyo también. La adhesión no debe ser, porque esas no fueron las reglas del juego que se establecieron. De la misma forma en que en algún momento se pensó que se podía escoger a dedo en la Asamblea General del partido del candidato. Don Carlos. Según el Centro de Estudios de la Universidad de Costa Rica, el 90% de los electores no tienen partido político. Son personas independientes. Don José María, con esa prepotencia de que él cree que ya ganó, francamente no le hace ningún favor a nadie. Y además desde ya está tratando de despedir, de despachar a los electores independientes para que no voten por Liberación Nacional, no importa quién sea el candidato entre nosotros. Yo sí quiero el voto de todos los costarricenses, de los que han estado en cualquier partido político y de ese 90% de independientes que voten por Liberación Nacional. Tenemos 15 segundos, don Roberto, y 15 segundos, don Rolando. Muchas gracias. Ganador solo hasta que se cierren las urnas el próximo domingo. Y yo invito a todas y todos los costarricenses que participen. El partido necesita abrir puertas y ventanas para ir adelante, para oxigenarse, para conectar con las nuevas generaciones, particularmente que están tan decepcionadas de la política. Bueno, ya quedan poquitos días para salir de la duda, José María, no se ponga nervioso. No se ponga nervioso usted, porque ahí vamos a contar los votos. Pero usted y Carlos Ricardo, perdón, y Antonio Álvarez estaban viendo a ver cómo hacían la jugada para que fuera convención ahí mismo en la Asamblea Nacional. Don Rolando. De ninguna manera. Se nos acabó el tiempo. En todo caso, va a haber un periodo de preguntas en que este tema se podrá retomar. Muchas gracias, caballeros, porque hemos tenido un ejercicio de 7 minutos balanceado, respetuoso y pues con un debate intenso pero correcto. El segundo tema, el segundo segmento es el siguiente. Yo creo que está de más decirles también que el narcotráfico ha penetrado nuestro país con todas las lacras que provoca. Corrupción, asesinatos, delincuencia, aumento de adicciones, jóvenes que se meten en el narcotráfico. Además, tiene en la mira a los partidos políticos, al Poder Judicial, a nuestro sistema financiero, a la policía. La pregunta, muy clara y muy concreta, ¿cómo combatir con éxito el narcotráfico? Según el orden acordado, comienza don José María. Gracias, don Ignacio. Es, como usted dice, uno de los peores flagelos que tenemos hoy en nuestro país y que nos está causando muchísimas muertes con las guerras entre pandillas. Debemos combatirlo con medidas que vayan en contra del narcotráfico y con medidas que vayan a la prevención. En las medidas que vayan en la lucha frontal contra el narcotráfico. Primero, como presidente, asumiré la coordinación del Consejo de Seguridad para coordinar los más de 12 diferentes cuerpos de policía que tiene nuestro país en una acción conjunta, no solamente contra la narcoactividad y el crimen organizado, sino que para restablecer lo que es el derecho de todo ciudadano a un ambiente seguro en nuestras comunidades y en nuestras ciudades. Segundo, aprovecharé toda oportunidad para afianzar y estrechar lazos con países amigos como los Estados Unidos, Colombia y otros que nos permitan mayor intercambio de información para combatir la narcoactividad. Tercero, necesitamos avanzar con la ley de extinción de dominio para que, por ejemplo, ese hotel por el que pagaron $8 millones en efectivo lo pueda recuperar el Estado, quitándole los activos a la narcoactividad, pero circunscribir
la ley de extinción de dominio solamente a lo que es el narcotráfico. Y cuarto, preparando mejor, pagándoles mejor. Un policía hoy en día gana 323,000 colones de salario base. Hay que mejorar sus salarios, mejorar sus condiciones de trabajo para que puedan ser instrumentos efectivos en esa lucha. Hay que ir con el deporte como una medida de prevención. ¿Cómo combatir con éxito el narcotráfico, don Roberto? Bueno, evidentemente esto es uno de los flagelos más grandes que nos está afectando como sociedad. No podemos acostumbrarnos a ver en las noticias todos los días acciones del sicariato, asesinatos a la luz del día, en cualquier lugar público. Realmente ese es un tema muy complejo, que hay que abordar obviamente con gran decisión. En mi gobierno habrá una gran decisión para combatir el narcotráfico, pero tiene que ir en dos líneas. Tiene que ir, en primer lugar, en la reconstitución, reconformación del Consejo Presidencial de Seguridad, que ha sido abandonado, particularmente por estos últimos dos gobiernos y que fue exitoso en el último gobierno de Liberación Nacional, en el gobierno de doña Laura Chinchilla. Pero además hay que entender que el tema del narcotráfico pasa por dos aspectos fundamentales. Uno, es un tema de salud pública y segundo, es un tema de falta de oportunidades, de falta de empleo, particularmente en las zonas costeras, en Punta Arenas, en Limón, en la zona sur, en la zona norte. Tenemos evidentemente que profesionalizar a nuestros cuerpos policiales, a nuestros jóvenes, porque hoy probablemente hay una falta de capacitación respecto a las nuevas tecnologías que el crimen organizado está planteando. Y en ese sentido tenemos que ser contundentes. Pero yo quisiera además abordar el tema de la penetración o del intento de penetración de las estructuras de narcotráfico en los poderes públicos. Y ahí hay una ley que fue presentada en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, para regular el lobby legislativo. Me parece que este es un instrumento fundamental para que en las próximas ocasiones no existan las dudas, ninguna duda de lo que se ha generado, de quiénes visitan la Asamblea Legislativa, en qué condiciones van algunos personajes a la Asamblea Legislativa y sobre todo cómo podemos transparentar aún mucho más el ejercicio de la función pública, de manera que las y los diputados en el futuro nos concentremos en las competencias y en las facultades que nos competen. Don Carlos, ¿cómo combatir eficientemente el narcotráfico? Muchas gracias, Ignacio. La última vez que en este país realmente bajamos la incidencia del narcotráfico, de los homicidios a partir del narcotráfico, fue en el gobierno anterior de Liberación Nacional con doña Laura Chinchilla y teníamos andando el Consejo de Seguridad. Lo propuse en mi plan de ideas y me alegra que otros también quieran aplicarlo. Vamos a reactivar seriamente ese consejo que está abandonado por los últimos dos gobiernos para definir una política clara en todos los campos. También vamos a establecer una política así de clara contra el crimen organizado, comenzando con propiciar una ley de extinción de dominio que lamentablemente estos últimos 3 años no ha pasado de la Comisión de Seguridad actual de la Asamblea Legislativa. También creo que es importante empezar a hablar de la extradición de nacionales a territorio norteamericano, como ha sucedido en el caso de Colombia y como ha sucedido en el caso de México. Y ahí tiemblan los narcotraficantes y podemos aplicar otras medidas mucho más fuertes y enlazar con países como Estados Unidos, como Colombia y como Panamá para hacer una más efectiva lucha contra el narcotráfico. Pero no termino ahí. Me parece que no se trata solo de garrote. Las y los muchachos que hoy se están matando por narcotráfico en Limón o en Punta Arenas o en la León 13 merecen otro tipo de oportunidades, merecen que vayamos a la prevención. En mi gobierno, y lo he dicho así, los fondos para desarrollar canchas deportivas van a ir primordialmente a esas zonas en donde hay altos índices de desempleo, de pobreza, de falta de oportunidades. Vamos a invertir más ahí. No queremos que haya un policía en cada esquina. Queremos que haya una cancha de fútbol, una cancha de básquet, un salón multiusos para que esa comunidad realmente levante el espíritu, haya una posibilidad real de que las personas no entren en el maldito narcotráfico. ¿Cómo combatir con éxito el narcotráfico, don Rolando? Mire, esto es más grave que lo que veo en las medidas y los acometimientos que han hecho los compañeros. Hace algunos años me encontré con un altísimo personaje de la DEA en República Dominicana,
de Estados Unidos, uno de los que hacen política, y me dijo, la batalla contra el narcotráfico está perdida. Está perdida la batalla. Y vean ustedes que hace poco vimos al presidente Calderón de México que le declaró la guerra con el ejército mexicano al narcotráfico mexicano. Y perdió la guerra el ejército mexicano. Y me decían presidentes amigos míos de Guatemala, me dicen, aquí nos tienen comprados a los alcaldes. El que renuncia es porque no quiere aceptar las condiciones que le pone el narcotráfico. Y nunca he visto más cerca ese peligro aquí en Costa Rica. De manera que yo creo que es bueno ir pensando. No propongo hacer nada en este momento porque tenemos una emergencia con desempleo, tenemos una emergencia con pobreza, tenemos una emergencia social que hay que resolver primero y cualquier otro tema de este tipo va a perturbar, va a estorbar, va a crear polémica. No es que estoy proponiendo esto, pero al igual que Laura Chinchilla, que le planteó al presidente de los Estados Unidos, abrir una discusión internacional sobre una nueva política de acometimiento contra el narcotráfico. Si es que no se puede vencer, bueno, ya hay países en Europa que están acometiendo la lucha contra el consumo de drogas como tema de salud y no como el aparato represivo. Y están teniendo muy buenos resultados. El consumo viene para abajo, la adicción viene para abajo y sin duda alguna la criminalidad viene para abajo. Aquí no se va a acabar esto porque abramos canchas de fútbol ni cosas por el estilo. Aquí se requiere una cosa mucho más seria, más profunda, una discusión internacional para cambiar la política de lo que se ha venido haciendo en el combate de ese flagelo que nos está amenazando tanto. Don Claudio, ¿cómo combatir con éxito el narcotráfico? Difiero totalmente con lo que dice Rolando de que no se puede tocar ese tema ahorita porque hay un tema que es prioritario, que es el desempleo. Pues no, exactamente el desempleo, la pobreza, no porque la gente en la pobreza no tenga dignidad, sino porque tiene necesidades, pueden caer con facilidad en los brazos del narcotráfico. Efectivamente, ¿qué cosas en las que estamos de acuerdo? El Consejo de Seguridad Nacional, que fue totalmente apagado en estos 8 años del gobierno del PAC, es una necesidad urgente. Otra necesidad urgente es la ley de extinción de dominio que se discutió varias veces en la Asamblea Legislativa, sobre todo en el gobierno de Luis Guillermo Solís, y fue prácticamente archivada. Pero también es cierto que necesitamos estrategia, y esa estrategia debe ejercerse desde estudios científicos que se desarrollan en el Instituto Costarricense de Drogas, donde hay información clara de los 28 cantones más peligrosos de nuestro país y donde se concentra el narcotráfico también al menudeo. Pero por otro lado, hemos pedido en muchas ocasiones el apoyo de los Estados Unidos de América para proteger nuestros mares. Y entonces lo que hemos estado logrando es que el narcotráfico circule por tierra y eso hace mucho más peligroso el tema hoy en nuestro país. Requerimos efectivamente fortalecer definitivamente a todas nuestras unidades que deberían trabajar en seguridad en forma conjunta, pero la inteligencia es determinante para atacar este flagelo. Y por otro lado también no podemos tener a nuestra policía, a nuestros investigadores amarrados compitiendo con un narcotráfico que compra al cash, como decimos popularmente, que compra sin licitación todo el equipo tecnológico y todas las herramientas y lanchas que ocupan para trasladar su droga, mientras las autoridades costarricenses y la seguridad costarricense va al paso de la tortuga para poder adquirir toda la tecnología y los elementos necesarios para combatir el narcotráfico. Vamos al periodo de preguntas entre ustedes. Comienza, según el orden acordado, don Roberto Thompson. ¿Más preguntas? Muchas gracias. Yo le voy a preguntar a don José María. No todos los costarricenses tenemos la posibilidad de tener una pensión de lujo desde los 43 años, como usted la ha disfrutado en su condición de expresidente, aún ganando dinero fuera del país. En su gobierno, lo reveló aquí don Ignacio Santos en Café Política, el desempleo creció en un 60%. A mí me gustaría saber cuál será la fórmula novedosa que usted le plantee al país para poder combatir ese flagelo del desempleo. Muchas gracias, don Roberto. Don Roberto, yo vivo de mi trabajo. Mi pensión de expresidente, como todos los otros expresidentes, es porque los expresidentes al salir tenemos algunos gastos en atenciones que se le hacen y que van en la dirección de promover el país. Pero mi pensión no es de lujo, mi pensión es exactamente equivalente al salario que usted devenga como diputado. Ahora, con respecto a un tema más importante, que es el trabajo,
yo pienso que nosotros deberíamos de aprovechar al menos dos condiciones que se están presentando en el mundo de hoy. Una es la oportunidad para que jóvenes costarricenses puedan trabajar más allá de nuestras fronteras, porque claro que vamos a traer inversión, claro que vamos a jalar compañías, pero mientras tanto, a través del Internet podemos trabajar en Estados Unidos y en Europa, como lo están haciendo jóvenes, por ejemplo, en San Carlos y en otras partes del país. Y a la par de eso, pienso que debemos de avanzar con una red de fibra óptica, una red de Internet de alta calidad, banda ancha, una red de 4.5G, que la podría tener el país en menos de un año, si se pone al frente de eso el ICE, con las cooperativas y todas las empresas que ya están metidos en el campo de la tecnología, aprovechando los recursos que tenemos en Fonatel, creando con eso más oportunidades de trabajo. Muchas gracias. Evidentemente hay una enorme diferencia, don José María, en el trabajo que realiza un diputado y una pensión que le permite vivir holgadamente y sumar además otros ingresos con motivo de todas esas gestiones que usted manifiesta. Y me parece importante, yo en el debate de ayer le preguntaba que cuál es su posición con respecto a las pensiones de lujo y cómo las vamos a combatir, y que nosotros en la Asamblea Legislativa hemos hecho un gran esfuerzo, hemos aprobado 2 legislaciones muy importantes para recortar las pensiones de lujo. Y me parece que yo por lo menos no recibí respuesta de parte suya de cuál será su posición con respecto a ese tema. Pero además quiero decirle que yo fui alcalde de uno de los cantones más importantes de este país. Estuve aquí durante 8 años y logré en ese periodo conformar un equipo de trabajo que nos permitiera posicionar nuevamente al cantón de Alajuela, generar durante esos 8 años la mayor inversión y la mayor cantidad de empleos en el cantón. Y esos son resultados que tienen que ver con la honestidad y la confianza en la función pública. Don Carlos Ricardo, su pregunta. Bien, le voy a preguntar a don José María. Don José María, usted en su programa de gobierno 2 veces plantea la creación de impuestos verdes para sustituir otros impuestos. La última vez que usted impulsó un impuesto verde fue el impuesto a los combustibles que hoy pagamos. Yo quisiera saber cuál es el monto que usted pretende recaudar con esos impuestos verdes y cuáles son esos impuestos verdes. Bueno, primero quiero decir que me siento muy afortunado de que el 90% de las preguntas sean de ustedes, compañeros, para este servidor de ustedes. Ahora, con respecto a su pregunta, don Carlos Ricardo, vamos a ver. La tendencia global es a quitarle impuestos al trabajo y a la producción y a ponerle impuestos al desperdicio y a las emisiones de carbono. Costa Rica ahí tiene una enorme oportunidad para que, de acuerdo con nuestras políticas ambientales, nuestro liderazgo internacional en el cambio del medio ambiente, seamos un país que camine en esa dirección, como han caminado los países nórdicos y algunos otros más, Holanda, por ejemplo, que tiene todo un programa. Eso tiene una gran ventaja. Usted hace mucho más competitiva la industria porque le está quitando impuestos al trabajo y a lo que es la producción, y al mismo tiempo manda señales muy importantes de que lo que quiere evitar es el desperdicio y las contaminaciones o las emisiones de carbono. El impuesto que pusimos en aquel entonces, don Carlos Ricardo, es lo que se utiliza hoy a nivel del gobierno y de las municipalidades para darnos la red vial que tenemos en Costa Rica. Si no, sería una red vial llena de huecos. Vea, ese es el problema, por eso es que hay que estarle preguntando a don José María. No contesta nada, no contestó ni cuáles eran los impuestos que está planteando en su programa de gobierno. Me huele a garrotazo sobre la gasolina otra vez. Y por otro lado, tampoco dice cuánto pretende recaudar. Don José María, no se eche flores. Le estamos preguntando consistentemente porque usted no ha ido a los debates, ni da entrevistas, salvo muy poquitas entrevistas. Usted no da entrevistas a una buena parte de los medios, no va a ir a los 2 debates de mañana, no fue a los debates de la semana pasada.
no es culpa nuestra que usted esté ausente del debate en este momento y que entonces le tengamos que preguntar aprovechando el corto tiempo que tenemos aquí. Yo no estoy de acuerdo en esos impuestos, don José María. Me parece que para reactivar la economía no vamos a gravar ni la importación de autos, ni tampoco vamos a gravar la gasolina, como usted taimadamente está insinuando que vamos a hacer con esos impuestos, que poniéndoles verdes no los va a hacer más bonitos ni más colorados. Don Rolando. No se preocupe, José María, yo no le voy a preguntar a usted, no. Lo veo muy nervioso, lo veo muy nervioso. ¿A quién le va a preguntar? A Carlos Ricardo, perdón, a Claudio, que lo tengo aquí de vecino. A la paz. Sí. Miren, cuando dije de la crisis política de este país, y la crisis de credibilidad y la crisis de legitimidad, a mí me parece que entre las cosas que ha causado esto es el tema de corrupción. Y yo quisiera preguntarle a don Claudio, ¿qué haría él para combatir eficazmente la corrupción en este país? Mire, la corrupción empieza principalmente cuando hay un alineamiento entre intereses privados e intereses públicos. En el Estado costarricense hemos visto mucha corrupción porque se genera desde intereses privados que están organizados y que tienen los contactos necesarios dentro de la administración pública. Costa Rica está en un lugar que, si mal no recuerdo, es el lugar 52 de percepción en corrupción para los costarricenses. El tema de corrupción se ha generado también, y la percepción, desde la perspectiva de muchos políticos que ingresan a esta actividad también para ver qué ventajas y qué negocios hacen. Lo vemos en las municipalidades, ahora que hablábamos del narcotráfico, cómo hay tanta alianza entre algunas figuras, y lo vemos ahora en la Asamblea Legislativa, donde políticos no se cuidan de esa relación. Ese problema de la corrupción vamos a tener que revisarlo, profundizarlo y solucionarlo con un presidente que tenga honorabilidad, un presidente que tenga credibilidad y que efectivamente pueda jalarle el mecate y pueda denunciar a aquellos que están metidos en corrupción, porque él tiene su hoja de vida limpia. Ese es el caso de Claudio Alpizar, y en ese caso creo que tendría yo todas las ventajas y todas las posibilidades de poder luchar con la corrupción, principalmente en la administración pública, que es donde más le preocupa al costarricense y donde el costarricense está más molesto por la falta de decisión. Yo ahora estoy más esperanzado de lo que podemos hacer, Claudio. La tecnología blockchain, que yo mencioné que íbamos a tratar de hacer un hub aquí para el manejo de criptomonedas y todas estas cosas, tiene herramientas que hacen casi imposible la corrupción. O sea, la tecnología nos va a facilitar esto. Propongo también un modelo que se probó en Japón y ya hay varios países que lo han hecho, que es la subasta inversa. O sea, una vez que se escogen los oferentes en licitación, se empieza una subasta para abajo, a ver quién es el que lo da más barato. Ahí se acabó, ahí se acabaron las mordidas y las comisiones. Y quiero organizar también auditorías ciudadanas. Y sobre todo, pues que sea como el ejemplo. A mí me sorprendió, me emocionó ver un país como Suecia, en donde el primer ministro vive como cualquier otro ciudadano, sin ningún privilegio, sin nada. Y eso es así en muchas partes. Yo creo que aquí es el paso que tendríamos que dar. Don Claudio, por favor. A Liberación Nacional le urge tener un candidato que le asegure que va a crecer, que va a pescar en los océanos y no en la orillita del mar. Don Rolando Araya, usted, antes de perder la elección del 2002, perdió 2 convenciones y se fue de Liberación, regresó a Liberación e intentó ser precandidato o candidato con otros partidos y también perdió. Don Rolando, ¿usted no le asegura a Liberación Nacional un triunfo en las próximas elecciones? Don Rolando. Sí, sí, cómo no, estoy pensando, es difícil, pregunta. Miren, cada uno de nosotros hace su esfuercito por su lado. ¿Quiénes se nos fueron de Liberación Nacional? Aquí hubo 2 terremotos políticos en este siglo. Uno fue el escándalo Caja Fisher y Alcatel, que creó un terrible efecto político en el país, y el otro fue el TLC. El TLC dejó una falla geológica en el corazón del país.
y ahí Liberación perdió la mitad de su gente. Yo, que no quiero traer este tema a discusión, eso ya pasó, pues yo estuve en contra del TLC. Y estoy en contra porque estuve particularmente en contra de ese TLC. Y me dicen ahora los que se fueron, me dicen, no es que nos fuimos para otro partido. No, ahora votamos por persona. Y nos dijeron por quién no votan y por quién sí votan. Y viera qué bien me ha ido, don Claudio, ¿no? Viera qué bien me ha ido. Yo tengo una esperanza de que yo puedo ilusionar de nuevo a este pueblo, de que yo puedo inspirar a este pueblo, no solo para que me elija, sino inspirarlo para que juntos vayamos a la gran tarea de reconstrucción nacional que necesita Costa Rica. Liberación Nacional requiere un candidato que su hoja de vida sea limpia, que no tenga rabo que le majen. Y por otro lado, que pueda sumar en otras huestes, sobre todo hoy, donde según el CIEP de la Universidad de Costa Rica, un 87% de ciudadanos no tienen partido. Usted, don Rolando, tuvo 2 oportunidades y una tercera representando a Liberación Nacional. En honor a la verdad, usted dejó la fracción más pequeña de la historia de Liberación Nacional, parecida a la actual, 17 diputados. Perdió la segunda ronda electoral. Y desgraciadamente para Liberación Nacional, cada vez que hay un araya en la competencia, Liberación pierde una elección. Yo creo que Claudio Alpizar es la persona que representa la posibilidad de sumar en esos océanos para que aquellos liberacionistas que se fueron y los que no han sido liberacionistas regresen. Y no quisiera recordar también que allá en Alianza Patriótica usted renunció a ser candidato cuando ya había sido nombrado. Don José María Figueres. Gracias. Don Rolando, me gusta su idea de la subasta a la baja. Ajá. Si le sumamos eso a la idea que he propuesto de que todas las compras sean en SICOP, lo hace más potente. Don Carlos Ricardo, no estoy proponiendo nuevos impuestos. Usted es el que se puso al frente del paquetazo tributario. Y ahora usted, don Roberto, lo escuché hablar de zonas francas. Aprendiendo de otros países que han sido exitosos, ¿cuáles países y qué cosas en esos países considera usted que serían una experiencia valiosa para Costa Rica? Don Roberto. Sí, bueno. La pregunta era para don Roberto, ¿verdad? La pregunta es para don Roberto. ¿Sí? Estamos en el periodo de preguntas. Esa. Sí. Ok, perfecto. Tiene 1 minuto 30. Bueno, yo creo que el régimen de incentivos es fundamental en el proceso de reactivación económica. Yo he venido planteando, don José María, que lo primero que necesitamos generar es la confianza necesaria para que nuevamente el mundo vuelva a ver a Costa Rica. Evidentemente hay una serie de experiencias exitosas, pero no debemos ir muy lejos. Estamos en un país en donde el régimen de zona franca ha sido exitoso y hay un retorno exitoso. Usted sabe, por ejemplo, que el 85% de quienes trabajan en zonas francas provienen de colegios públicos y que cerca del 50% son mujeres. Las mujeres que hoy están muchas condenadas a vivir en extrema pobreza. De manera que yo sí he planteado la necesidad de duplicar el parque de zona franca, sobre todo en una alianza estratégica con la formación y la capacitación de diversas instituciones, particularmente del Instituto Nacional de Aprendizaje, que tiene que ser un baluarte en todo este proceso de capacitación y de formación de nuestros jóvenes, de la gente que ha perdido su trabajo, en procura del emprendimiento, de buscar nuevas opciones de solución. Y tenemos además que usar los terrenos del Estado, yo lo he venido manifestando, para poder hacer alianzas estratégicas con esas empresas que vuelven a ver a Costa Rica como una opción inteligente, una opción real, donde hay capacidad, donde hay empleabilidad, donde los muchachos y las muchachas están particularmente preparados. Gracias, don Roberto. Bueno, la pregunta es, ¿qué ha visto en otros países que nos podría ayudar? Por supuesto que usted conoce mucho de la zona franca de Alajuela, pero de lo que han hecho otros países nos queda debiendo. Permítame explicarle. Estonia, un país que ha hecho una maravilla en cuanto a un Internet para todas y todos los ciudadanos, es el país con la velocidad número 2 de Internet en el mundo y lo tiene como un derecho humano. Qué lindo sería el Internet en Costa Rica como un derecho humano. A eso quiero que vayamos. Singapur, una infraestructura de primera. Con los fondos de pensiones que tenemos en Costa Rica, con grandes cantidades de dinero, podríamos estar financiando infraestructura de primera, incluyendo el tren, don Carlos Ricardo, en lugar de estarnos endeudando en el exterior. E Irlanda, que ha venido con conglomerados en el campo de las ciencias de la salud, atrayendo $8.000 millones.
Eso lo podemos hacer en Costa Rica, don Roberto. Abrimos el periodo de discusión abierta y no me pide la palabra don Claudio. Es que oyendo a don José María Figueres hablando de qué cosas de otras latitudes podríamos hacer aquí en Costa Rica que se hacen bien, me parece que un tema que es fundamental, que deberíamos revisar, que fue un baluarte desde Florencio del Castillo, nuestro primer diputado ya en las Cortes de Cádiz, es el tema de la educación. Pero te voy a salvar en esta. De aquí para allá, ustedes tres le han hecho un gran daño al sector educación. Y el sector educación les reclama que en el pasado y en la actualidad ustedes les golpearon mucho al sector educación. Un sector que era arraigado en el Partido de Liberación Nacional y se fue. ¿Qué pasa con esa liberación que abandonó al educador? ¿En qué, Claudio? ¿En qué lo hemos general, golpeado? Con grilletes, atacándolos con las pensiones, con los salarios, no ayudándoles a infraestructura, no ayudándoles a mejorar la pedagogía, totalmente abandonado. Liberación ha tenido oportunidades hasta de 8 años continuos con la educación y no ha ayudado a ese sector. Por algo debe estar don José María resentido. Bueno, no sé qué habrán hecho los señores que estuvieron en esos gobiernos liberacionistas en los últimos 8 años. Don Roberto se siente Pero aludido. lo que sí puedo decirle es que en nuestro gobierno nos tocó la valiente reforma del sistema de pensiones del magisterio, que iba a la quiebra, que si no lo hubiéramos reformado, hoy los profesores no tendrían pensiones y que hoy es el régimen de pensiones más fuerte del país. Don Roberto. Parece que en el gobierno de don José María todo iba a la quiebra. Se cerró el ferrocarril porque iba a la quiebra, se cerró el Banco Anglo porque iba a la quiebra, Claro. se cerró el sistema de pensiones porque iba a la quiebra. Sí. Y realmente todavía no nos explica cuáles fueron las bondades. Y me quedé yo esperando, sinceramente, don José María, que usted me contestara cómo es posible que en su gobierno, que se incrementó el desempleo en un 60%, como en este mismo programa se dijo, ¿cómo es posible que ahora nos venga a hablar de empleo y reactivación económica? ¿Y en qué condiciones le ofrece usted al costarricense cambiar esa realidad? Don Roberto. Es muy sencillo, don Roberto, se ve que usted no ha estudiado los números. Por supuesto que las cifras que el otro día don Ignacio van en esa dirección. Entonces, pero lo sí. que no menciona don Ignacio es que la entrada de nuevas personas a la fuerza laboral fue mucho mayor que lo que fue la falta de empleo. Y por lo tanto, creamos 176,000 empleos nuevos con la entrada de los jóvenes a la fuerza laboral. Al final de mi periodo, don Roberto, la economía crecía al 7%, al 8% en el sector agropecuario. Eso no lo ha hecho ningún gobierno. Don José María. ninguno. Yo creo Don que Carlos, para mantener el equilibrio. Sí, don gracias, Carlos. gracias Ignacio. Yo tengo que aprovechar para decirle a don José María lo siguiente. El plan fiscal, el que él está llamando paquetazo de impuestos, fue apoyado por don José María cuando fue a visitar a Carlos Alvarado comenzando esta administración, después de haber votado también por don Carlos Alvarado. Don José María todavía anda el video donde pide impuestos para la canasta básica. Y además, antes de que la fracción liberacionista votara el plan fiscal, tuvimos el respaldo del directorio político del Partido de Liberación Nacional, del cual don José María es parte, y no se opuso. Don José María, hay una pérdida de credibilidad cuando la gente dice una cosa un día, después se quita y vuelve con otra. Usted estuvo de acuerdo con ese plan fiscal y después, por puro cálculo político, se quitó. Don Rolando. Mire, yo no quisiera entrar en esto, si me lo permiten. Usted decide. Yo cambio la hoja, sí. Yo quisiera decirle a Claudio que posiblemente no ha contabilizado todas mis derrotas, ¿no? Yo he perdido muchas veces, ¿no? Y lo que me tiene aquí todavía compitiendo y con mucha posibilidad de ganar la convención el próximo domingo es que yo he aprendido algo. Cuando una persona tiene una derrota, yo he tenido derrotas humillantes, ¿no? Que usted ni siquiera mencionó, humillantes. Y uno se pone de pie y acepta la derrota con humildad, se levanta un poquito más sabio. Y bueno, yo le voy a decir, estoy sacando jugo a eso. Y le quiero decir que el candidato político más derrotado en la historia fue don Abraham Lincoln. Perdió para todas las que se metió, perdí aquí, perdí allá, hasta que un día finalmente llegó a ser presidente y se convirtió en el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos. Don Claudio. Antes de contestarle a don Rolando,
quiero decirle a los maestros y profesores que de aquí para allá rehuyeron la pregunta. Ninguno de ellos quiso referirse al tema de los educadores, a esos grilletes que tienen ustedes y que no les han permitido decisiones de estos tres políticos ascender usted y tener la posibilidad de una mejor pedagogía. Y en el caso particular, don Rolando, aquí lo que se juega también es la continuidad de Liberación Nacional. Liberación Nacional, si quiere acercarse a la gente y si quiere volver a tener protagonismo, está obligado a ganar la próxima elección. Gracias, don Claudio, por volver a centrarnos sobre el tema de la educación, que a mí me parece de lo más importante. Un país gana competitividad, los jóvenes ganan oportunidades de trabajo, las mujeres lo mismo cuando capacitamos y cuando tenemos un buen sistema educativo. Ya yo no concibo de la educación en el país sin conectividad y por eso el país debe avanzar a la implementación rápidamente en menos de un año de una red 4.5G que nos sirva para la salud, sobre todo para la educación y también para el trabajo. Pero en la educación, perdóneme, don Roberto, en la educación hay que trabajar para complementar el esfuerzo de los educadores en las aulas, que hoy en día tienen una extraordinaria y muy difícil tarea. Don José María, para mantener el equilibrio tenemos 20 segundos con don Roberto y 20 con don Carlos. Antes de eso, tenemos que resolver el problema de la brecha digital. No con un proyecto de alfabetización digital como lo planteó el gobierno, sino con la ejecución de los fondos. Pero también tenemos que resolver, don José María, el hecho de que hay más de 700 centros educativos que tienen orden sanitaria de cierre y que tenemos que resolver también la forma de pago de los maestros y aplicar la educación dual y cambiar el currículum para adaptarlo a las nuevas necesidades de la empleabilidad actual. Los 20 segundos. Gracias. En el programa de ideas nuestro hemos propuesto que a los educadores los nombremos y los sacamos de ese vergonzoso interinazgo en donde han estado por muchos años y que además les quitemos cargas administrativas. Adicionalmente tengo que decirle lo que no le gusta a don Claudio, don Ignacio, es que no hayan huelgas en comedores escolares y de eso me siento contento yo y la mayoría de los educadores. Se nos acabó el tiempo, gracias caballeros, hemos mantenido pues el nivel de respeto y de intensidad en el debate, así que vamos a ir a una pausa, a una breve pausa y regresamos con el tercer y cuarto segmento, aquí en el debate de su Teletica de camino a la convención del Partido Liberación Nacional el próximo domingo. Siete y 15 minutos, continuamos con el debate de los precandidatos del Partido Liberación Nacional. Vamos ahora a una ronda de preguntas entre ellos y según el orden acordado, comienza don Carlos Ricardo Benavides. Muchas gracias, Ignacio. Mi pregunta está dirigida a don Rolando Araya Monge. Don Rolando, uno de los sectores más maltratados durante la pandemia ha sido el sector cultura. Es un sector que ha visto disminuir sensiblemente sus ingresos. Muchísimas personas en ese sector hoy están desempleadas y va a requerir una atención muy especial por parte del Estado y del próximo gobierno. ¿Cuáles son sus propuestas para la eventualidad de que usted fuera el candidato de Liberación? Tengo amigos cercanos, artistas, músicos, que otros se la han podido jugar pellizcando por aquí o pellizcando por allá. Estos cerraron todo lo que les daba trabajo a ellos. Están en una crisis sumamente grave. A mí me parece que, así como hemos hablado aquí, me parece que hemos coincidido en fomentar una política de emprendimientos y dar crédito y otorgar condiciones ventajosas a quienes quieren iniciar proyectos de pequeñas empresas. A mí me parece que lo mínimo que podemos hacer, porque este país tiene plata, lo que la tiene en las bóvedas de los bancos, este país tiene recursos. Yo no temería de ninguna manera incluir a estos artistas, porque hay que estimularlos, hay que apoyarlos, hay que reconocer lo que hacen y fomentar que puedan recuperar sus trabajos, pero fundamentalmente que hayan créditos para que puedan subsistir el tiempo que nos falta de esta pandemia. Bien, don Rolando. Vea,
yo creo que hay que reorganizar el Ministerio de Cultura. Tiene 14 entidades adscritas que consumen mucho del tiempo y mucho del dinero que podríamos estar dedicándolo a los artistas. Yo quisiera hacer eso, reorganizarlo, que los recursos alcancen, que podamos descentralizar más las actividades en las casas de la cultura regionales y además entrarle duro al tema de la economía naranja. Presenté un proyecto que estoy impulsando y vamos a sacar este año para atraer industria fílmica a Costa Rica, para que aquí en este país podamos desarrollar películas, podamos desarrollar series y documentales de televisión y cine y podamos al mismo tiempo emplear a miles de costarricenses talentosos que están en el sector cultura. Con el comisionado fílmico hemos hablado al respecto, podemos atraer hasta $100 millones en inversiones fílmicas durante el primer año y vamos a trabajar para que eso ocurra. Don Rolando, usted hace la pregunta. Mire, don Roberto, le voy a dar una para que se luzca, ¿no? Vean, estamos viviendo aquí el mundo entero en la más potente, la más veloz, la más revolucionaria de todos los cambios tecnológicos, la disrupción tecnológica más grande que se haya vivido en la historia. Es algo sorprendente. No habrá nada en el mundo que quede en pie de lo viejo con este cambio tecnológico. Y a mí me gustaría saber qué propondría usted para que este país se logre enganchar en esa transformación. Muchas gracias, don Rolando. A mí me parece que lo fundamental en materia de transformación del Estado es posicionar al Ministerio de Ciencia y Tecnología en el centro de toda la acción. Yo creo que nosotros hemos desperdiciado una enorme oportunidad. El Ministerio de Ciencia y Tecnología no se le ha asignado el presupuesto requerido, necesitamos fortalecerlo, necesitamos darles la competencia. Tanto es así que uno de las grandes lamentaciones que tenemos hoy por delante es el tema de la brecha digital. Más de 400,000 estudiantes en todo el país están ajenos a las posibilidades de acceso a Internet y eso ha provocado particularmente una enorme desigualdad en las posibilidades de que los colegios públicos compitan con los colegios privados en términos de formación y capacitación. Estamos condenando a toda una generación a no poder recibir esas clases precisamente por la falta de conectividad. Pero además tenemos un reto, migrar al 5G, que el ICE, que es una tecnología que el ICE todavía tiene capturada y que hay un conflicto relacionado con el tema para la asignación de las frecuencias con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. De manera que yo creo que el plan debe ir en ambas vías. Tenemos que migrar a las nuevas tecnologías, soltar las amarras como lo hicimos en el año 2006-2010, en que se planteó la apertura del mercado de telecomunicaciones, pero abordar sobre todo el tema de la brecha digital para llevar la tecnología a todos los rincones de este país. Muy bien, don Roberto, me parece muy bien. Tenemos aquí algunas debilidades. Se nos va a venir esto encima y todavía nosotros con problemas de conectividad y otros problemas. Lo que viene es demasiado potente, ¿verdad? El Internet de las cosas, la tecnología blockchain que le acabo de mencionar, la inteligencia artificial, las computadoras cuánticas, las impresoras en 3 dimensiones. O sea, esto va a barrer con la política, va a barrer con la economía. Ve usted, la economía blockchain, o sea, todas estas tecnologías están siendo resistidas por los bancos, porque los expertos me dicen que en 10, 20 años van a desaparecer los bancos, y entonces cada quien va a hacer su propio banco. Hay que ajustar nuestra mentalidad para ese futuro, hay que hacer una transformación de actitud, una transformación mental de los costarricenses, porque el mundo que viene es muy distinto, y nosotros todavía seguimos dando vuelta alrededor de campanarios del siglo XX. Don Claudio, su pregunta. Sí, a Carlos Ricardo. Carlos Ricardo Benavides dice que le aplaude por su decisión de limitar y acallar el pueblo para que no tenga huelgas, algo que no sucede ni en los países desarrollados del mundo. Y dice que tiene gente que le aplaude o que está con él por eso. Creo que pasa metido en el búnker de la Asamblea Legislativa y no camina un poquito por las calles. ¿Qué haría usted como presidente si hoy por hoy usted es el enemigo número 1 del sector público costarricense? Bueno, me alegra mucho la pregunta de don Claudio. Primero que todo, yo soy amigo de las y los costarricenses, especialmente de la gente más humilde que en medio de una huelga tenía que ver suspendidos los comedores escolares,
tenía que llegar a un hospital y que le dijeran, mire, no lo puedo atender. La operación que le íbamos a hacer, mira que ya no se la vamos a hacer, se la vamos a programar dentro de un año. A la gente que enferma llegaba a pedir que le hicieran un tratamiento contra el cáncer y le decían que no, porque sencillamente algunos sindicalistas mañosos, de los que usted, por cierto, es bastante amigo por lo que veo, don Claudio, eso era lo que les interesaba, paralizar el país y hacerle daño a la gente más humilde. Y yo le entré duro a la regulación de las huelgas, en lo que me apoyaron miles de, no solo costarricenses, de funcionarios públicos honestos que no querían eso. No hay que confundir, una cosa es los funcionarios públicos y otra cosa son algunos sindicalistas mañosos, vagabundos, que por años de años le hicieron daño a este país. Si se refiere a esos los voy a combatir siempre. Al resto de los funcionarios los voy a apoyar siempre. Al funcionario honrado, al funcionario trabajador, al funcionario consciente y apasionado por su país y por su trabajo. A ese lo vamos a defender siempre, don Claudio. Interesante porque los líderes sindicales no los escogen los políticos de turno, los gobiernos de turno, los escogen los mismos gremios. Y usted dice que tiene liderazgo, pues debería dedicarse a conversar con esos gremios, aunque algunos de esos no le gusten a usted personalmente. Le hice una referencia de cómo iba a gobernar con el instrumento principal, porque uno es electo y usted nos da la legitimidad con el voto para ejercer el poder. Pero el primer instrumento que tenemos para gestar es la administración pública costarricense. ¿Cómo va a obtener liberación nacional a un enemigo número uno del sector público costarricense, al que le achaca todos los problemas de este país? Hay cosas que corregir, ciertamente, pero no es el culpable único. Y por otro lado, Carlos Ricardo, usted debe tener claro, o tal vez lo mando a leer un poquito, sobre Luis Alberto Monge y Daniel Oduber y la relación que mantuvieron ellos siempre con los líderes sindicales. Liberación Nacional era el partido amigo de los sindicatos y promovía la gremialización de los empleados en sindicatos. Don José María, usted hace la pregunta. Gracias, don Ignacio. Don Rolando, lo he escuchado decir en varias oportunidades de que en el subsuelo costarricense tenemos todo lo que se necesita. Usted lo dice como riqueza babilónica para poder financiar el desarrollo en este país. Le agradecería que por favor nos explicara eso y cómo es que usted ha llegado a esos números que comparte. Muy bien, con mucho gusto. Le advierto, es información que ha salido del Colegio de Geólogos y la gente que yo considero expertos. Empezamos, le pregunté a Roberto Dobles de que me pusiera al día en alguna información y me dijo, según el Colegio de Geólogos, tenemos 37.500 millones de dólares en oro entre Atenas y Avangares. Y tal vez un poco en la zona sur, algo en Talamanca. Bueno, ya eso es una cifra. En eso subió el precio del oro y entonces ya esa cifra se ubicó por encima de los 40.000 millones de dólares. Ahora, en el grupo que está trabajando conmigo en la propuesta que ya yo he descrito, me dicen que en la región Cruzitas, o sea, en los 300 kilómetros cuadrados que están alrededor de la finca Cruzitas, no tiene ese nombre, pero así es como está, hay Vivoyete. afloramientos que son de los más grandes del mundo, que aquí se hicieron estudios en los años 80 por 3 universidades de los Estados Unidos y lograron determinar que ahí había una enorme riqueza. Hay, según ellos, a precios de petróleo normal o de combustibles normales, entre 300 y 400 mil millones de dólares en petróleo y no sé cuánto, decenas de millones también en cobre en la zona sur. Don Rolando, el petróleo es la economía de ayer. Cuando usted se pone a hablar de esos enormes yacimientos de todo tipo de materiales, pienso que no está tomando en consideración lo que significa para este país el ecoturismo, la marca que tiene costarricense con respecto al ambiente en el mundo de la cual somos reconocidos. En lugar de petróleo, don Rolando, lo invito a que pensemos en hidrógeno verde,
el hidrógeno que podríamos estar produciendo con los excedentes de energías renovables que empezamos a tener. Y ese hidrógeno que vaya entonces a sustituir la gasolina y el diésel en nuestros vehículos pesados en este país. Podríamos en ese sentido avanzar a una flota vehicular eléctrica para vehículos livianos y de hidrógeno para vehículos pesados, convirtiéndonos en un líder mundial en lo que ya está haciendo Franklin Chan desde Adastra en el Guanacaste. Don Roberto, usted hace la pregunta. Muchas gracias. Yo le voy a preguntar a don Claudio Alpizar, que tan animosamente siempre me pregunta a mí. Y le voy a preguntar por cáñamo y cannabis medicinal. El otro día lo escuché, don Claudio, decir que usted no estaba, o por lo menos eso le entendí, que usted no estaba de acuerdo en promover el cultivo, la comercialización y la industrialización del cáñamo y cannabis medicinal como una opción diferente para el país, y quisiera que usted me cuente al respecto. Sí, seguramente con la insistencia que te pregunto, con la misma insistencia, insistís vos en el cáñamo. No sé qué será la obsesión que tenés sobre esa planta, pero hay tantos costarricenses en el sector agrícola que requieren el apoyo de una banca estatal para generar pymes, para generar cooperativas, para generar producciones como pitaya, como apicultura, como explotar nuestros mares como agricultura, como poder producir y exportar guanábana, como poder trabajar productos claros y sencillos como son el mango, como es la sandía, tantos productos que se pueden desarrollar y algunos están obsesionados con el cáñamo. Parece que no pueden dormir a razón de esa planta. Puede, si es tan efectiva en la curación, pues perfectamente la Caja Costarricense de Seguro Social o las farmacias costarricenses podrían estar importando esos productos que se generan alrededor de esta planta. Pero es más importante estar pensando en el agricultor costarricense que hoy, Roberto, está padeciendo los problemas, que ese agricultor costarricense hoy no tiene el apoyo del Estado costarricense para desarrollar actividades, que sufre con el arroz, algunos pequeños, que sufre con el frijol, y vos seguís pensando toda la vida con el cáñamo. Yo creo que tenés sueños de cáñamo. Bueno, yo quisiera concentrarme en la propuesta y dejar el sarcasmo aparte, porque la verdad es que no estamos para eso. Estamos tratando de hacer política constructiva y estamos tratando de ver hacia el futuro. Mi obsesión es una obsesión que debería estar embargando a todas y todos en el país. ¿Cómo generar nuevas oportunidades? ¿Cómo generar dinamismo? ¿Cómo generar empleo? En la industria del cáñamo y la cannabis medicinal es una industria de cerca de 14.000 millones de dólares en el mundo. Y muchos países latinoamericanos lo están aprovechando. Uruguay, por ejemplo, y otros muchos. En Estados Unidos, por ejemplo, ha sido comprobada los beneficios, pero además tiene un impacto en la salud de miles, en este caso de miles de seres humanos que han sufrido consecuencias por una enfermedad. La obsesión, don Claudio, es por ver al futuro, por buscar nuevas opciones, porque realmente aportemos en forma innovadora a la construcción de la Costa Rica que queremos en el futuro con más oportunidades. Muchas gracias, señores. Me gustaría este periodo de 10 minutos comenzarlo con una pregunta muy puntual a cada uno de ustedes. Don Rolando, ¿apoyaría al que gane la convención el domingo? Si uno se mete a competir y lo acepta como contendores, tiene la obligación moral de apoyar al que gane. Don Claudio. Yo acepto los resultados de la convención. Por supuesto que sí. Claro, aceptaremos los resultados de la convención. Yo voy a ir a votar por quien gane, que espero que sea yo, pero comprometerme a meterme en la pelea va a depender de compromisos éticos, de compromisos morales y de una visión del país compartida. Creo que es muy importante no hacer endosos en blanco, sino saber que Liberación Nacional tiene que ir adelante con una propuesta y con un objetivo en todos esos sentidos, don Ignacio. Recordando un tema de la pasada campaña, más bien comienzo con usted una pregunta muy puntual y ya comenzamos con el periodo abierto. Si usted gana, ¿vetaría alguno de ellos para su campaña? No, ninguno está vetado. ¿Usted, don Roberto? No. De ninguna manera. Yo sí. ¿A quién? Bueno, a ellos dos. Creo que los mandaría a Carlos Ricardo y a Roberto a unos 4 años de sabáticos para que estudien un poco sobre socialdemocracia, que comprendan hacia dónde debe ir el Partido de Liberación Nacional. Con José María no tendría problemas porque no creo que quiera hacer algo menos que presidente de la República. Don Rolando. ¿Qué?
¿Vetaría usted alguno de No, ellos no, no. si usted fuera el candidato? No, ¿No? no, ya le dije que yo apoyaría, ¿no? Ya yo, que si pierdo, apoyo al que sea. Lo que pasa es que esa opción no se me va a presentar. Perfecto. Yo el domingo salgo ganador. Caballeros, comenzamos con el periodo abierto. Don José María levanta la mano. Quiero decir, Ignacio, que aquí me parece que hay un argumento que por un lado ha esgrimido Roberto y por el otro lado Rolando, con respecto a la necesidad de una nueva política global con las drogas. Yo estoy de acuerdo con el cáñamo y con el cannabis medicinal. Hay suficiente evidencia científica hoy que demuestra que es de beneficio para las personas. Y yo pienso que en todas nuestras familias conocemos de familiares que se han visto beneficiados con el cannabis medicinal. Me parece que además hay que avanzar hacia una política en donde podamos entonces legalizar ese consumo, pero regularizarlo con mucha supervisión por parte del Estado. Pero además, quiero decirles que a mí me tocó formar parte de un grupo que firmó el proyecto de varios diputados, encabezado por doña Zoila Bolio, y que trabajó desde la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa con mucha responsabilidad. Así que a mí, sinceramente, me parece una falta de respeto que aquí se venga a cuestionar el esfuerzo que durante muchísimos meses hicieron en la Asamblea Legislativa para poder avanzar en el dictamen de un proyecto que lamentablemente, don Ignacio, el Poder Ejecutivo, a pesar de que el presidente de la República hace un año lo manifestó como una de sus prioridades, no ha querido convocar aún. En mi programa de ideas está el proyecto de doña Zoila Bolio para entrarle duro al cáñamo y al cannabis medicinal, y lo vamos a avanzar, pero me parece que aquí estamos obviando un tema importantísimo, que es el de turismo. Creo que hay que hablar más de esto. Tenemos un sector turístico realmente pasándola mal. Hemos planteado diversas ideas y yo creo que deberíamos de hablar de eso. Hay un fondo de avales que todavía no se ha concretado, pero tenemos que hacerlo rápidamente para poderle dar crédito no solo al sector turismo, sino también al sector agricultura y a otros sectores que están clamando por tener una base que les permita ir a los bancos, renegociar sus deudas y relanzar esta economía. Estoy totalmente de acuerdo con eso, aunque yo no soy parte del debate. Don José María pidió Muchas la palabra. gracias. 10 segundos nada más para terminar diciendo que el cáñamo y el cannabis medicinal es una alternativa rentable para el pequeño agricultor de este país que está tan arrinconado. Yo pienso, don Carlos Ricardo, que en el campo del turismo, inyectarle el capital que necesitan las empresas para que no se mueran, requiere de un pensamiento diferente al que hemos tenido hasta el momento. La mejor idea que he escuchado en este campo viene de un gran empresario, Steve Aronson, que lo que propone es que utilicemos el mismo mecanismo que usamos para financiar cosechas de café, la prenda cafetalera, para entonces poder inyectarle capital a toda la empresa turística con una prenda sobre sus futuros ingresos. Eso entonces no requiere ni hipoteca de los activos que ya están hipotecados y le permitiría a los bancos avanzar rápidamente con un mecanismo que conocen muy bien. Para mantener el balance, don Rolando, don Claudio, ¿tienen algo que aportar sobre este tema o quieren poner otro tema en el No, tapete? yo creo que, repito, están obsesionados con el cáñamo. Algunos sueños deben tener con el bendito cáñamo, porque hay uchú, hay maracuyá, hay pitaya, hay guanábana, hay carambola, hay pejibaye, apicultura, maricultura, y no les oigo hablando nada de eso. Y además Y el bendito cáñamo Y los vuelve locos. Entonces ahí es donde a mí me preocupa si son sueños extraños de cáñamo. Yo no me pensaba meter en esto, pero ya que lo mencionó don Claudio, veo que hay que mandarlo que estudie un poquito el potencial que tiene el cáñamo. Y como le hace insinuaciones a Roberto de que seguramente tiene sueños de cáñamo, el cáñamo, si usted está pensando, porque es primo hermano de la marihuana, mire, para que le haga uno algo, eso tiene que fumarse una hectárea, ¿no? No faltaría que se tome. No tiene ninguna posibilidad. Pero el potencial es uno de los cultivos Pero de todo mayor lo que, potencial. todo lo que le dije tiene potencial. Bueno, pues nadie lo descarta, ¿no, muchachos? Nadie lo descarta. No, todo eso tiene potencial y no los oigo hablando de eso. Y ahí es donde está la gran queja y el gran reclamo de mucho agricultor. Pero Inventa cuando hay cosas ya inventadas y necesitan apoyo. Vamos a ver, la situación de la agricultura hay que abordarla desde distintos puntos de vista.
El sector agrícola es fundamental. El 24% de las exportaciones de bienes de este país son del sector agrícola y genera el 35%, usted lo sabe, el 35% del empleo directo, sobre todo en las zonas rurales. Entonces necesitamos abordar el tema de la agricultura, por supuesto, y podemos hablar de eso, pero usted lo está entendiendo mal, don Claudio. Nosotros no estamos descartando todo el esfuerzo que hacen los agricultores en todo el país. Pues es la impresión que da, porque el país necesita soñar en serio Con cáñamo. en nuevas formas de producir y en nuevas oportunidades que generen dinamismo de empleo. Ya se lo dije, investigue un poco, un mercado de 14,000 millones de dólares. Lea un poco, sálgase del programa. Sálgase del programa. Si leo mucho, eso es lo que hago permanentemente. Lo que ha venido y cada vez que hablo con vos me doy Uruguay, cuenta que vos sos el que no lees de muchos temas. Como Uruguay. Solo de cáñamo lees. Don José María y don Carlos. El cannabis medicinal me hace poner sobre la mesa el urgente tema de la pandemia y de la salud en nuestro país. Y quiero empezar por agradecerle a todas y a todos los costarricenses que están en la primera línea el esfuerzo tan importante que han hecho a lo largo de más de un año en atender la crisis. La Caja hoy se enfrenta a 3 problemas. El de la pandemia, que no lo vamos a resolver hasta que tengamos una gran cantidad de población vacunada. El problema de todas las enfermedades que no atendemos por atender la pandemia, que ahorita nos empiezan a pasar la factura, y las finanzas de la Caja por el esfuerzo que ha tenido que hacer para atender la pandemia. Eso requiere de nuestra atención urgente, porque la Caja es una gran institución. Y una de las posibilidades hacia el futuro es que también nos dediquemos a la exportación de servicios médicos, como lo hace Singapur. Tenemos 500 millones de habitantes al sur de Costa Rica que requieren, algunos de ellos, de servicios médicos y otros 500 al norte. Esta es la capital de la exportación de los servicios médicos de este continente. Don Carlos. Vuelvo al turismo y a la prenda que hablaba don José María. Estoy completamente de acuerdo con lo que propone nuestro querido amigo don Steve Aronson, pero sin fondo de avales nadie le va a prestar ninguna plata si no es que lo avale, aunque tenga posibilidades de contratos futuros. Pero yo quiero insistir en algo que no necesita plata para arrancar, y es el tema, de nuevo, de los turistas de larga estadía. Nos hemos acostumbrado a tener turistas que están aquí 9 o 10 días. Yo quiero traer turistas que van a estar entre 6 meses y un año, que nos dejan cada 10,600 millones de dólares. El país, según las publicaciones más importantes del mundo, está entre los 5 mejores países para atraer teletrabajadores internacionales. Y eso, Ignacio, va a ser una prioridad en mi gobierno para arrancar, ojalá desde ya, con un tema que levante realmente al turismo. Y con la aprobación definitiva del proyecto que permite los pensionados rentistas llegar al país. Pero además, ya que don José María habló del tema de la Caja Costarricense del Seguro Social, a mí me gustaría poner sobre la mesa el tema del trabajador independiente, del trabajador que no está formalizado, de casi un 47% de la fuerza laboral que no está formalizada. Casi 1 millón de costarricenses. Casi 1 millón de personas, y que están condenados a no tener seguro de salud ni tampoco una pensión digna, y que tenemos que abordarlo desde diferentes puntos de vista. Me parece que desde ese punto de vista hay que ir adelante con un proyecto que está planteado en la Comisión de Económicos de la Asamblea Legislativa, que el Gobierno de la República no ha convocado, y que tiene que ver no solo con evitar el cobro retroactivo de 10 años, sino también de la forma en que se va a abordar este tema en los próximos meses. Don Rolando, es que me pidió la palabra don Rolando antes. Mire, yo voy a cambiar de tema. Queda 1 minuto 30. Bueno, vea, José María, usted estuvo en casa hace años y le hablé del proyecto de Coyol y luego usted se cambió a Higuerilla, pero bueno, usted sabe el potencial que esto tiene, de que incluso fue usted y no yo el que dijo que con Coyol podríamos llegar a un momento de no depender de ningún combustible, ¿no? Oí sus declaraciones. Medio millón de hectáreas nos pondría muy cerca de 0 emisiones, pero yo además propongo traer aquí estas empresas de blockchain que consumen mucha energía eléctrica, que aquí se las damos energía verde, para usar su lenguaje, energía solar, autos eléctricos, motos subsidiadas, motos eléctricas subsidiadas, bambú, cáñamo y algas, y Costa Rica pasaría a ser un país de 0 emisiones. Tenemos 20 segundos para don Claudio y para don Ricardo. Es urgente que el país desarrolle Internet en los 51.100 kilómetros. Tenemos el dinero en Fonatel
y tenemos toda la capacidad técnica en el ICE para desarrollar eso. Inclusive tenemos un cable de guarda que se invirtieron 7, 8 millones de dólares que le da en 1000 kilómetros la vuelta a todo el país. Y no se vale que se hable de tantas cosas y no pensemos en la necesidad de tantos niños y niñas que hoy por hoy no tienen la educación que les corresponde. 20 segundos, aunque nos pasemos un poco para mantener el equilibrio. Don Ricardo, el balance. Gracias. Para incluir a los trabajadores independientes en la caja no es diciéndolo, es dándole las facilidades de una amnistía, al menos por un año para que vengan, Claro. sin pago de multas, intereses y capital. Y vamos a lograr atraer esa gran fuerza laboral que le va a inyectar una gran cantidad de capital a la caja para sacar a la caja costarricense del Seguro Social adelante. Muchas gracias, caballeros. Hemos mantenido un diálogo franco, abierto, respetuoso y con, creo yo, un gran equilibrio en cuanto al uso del tiempo. Vamos a pasar ahora, según lo acordado, al periodo de conclusiones. Y el periodo de conclusiones, aquí lo tengo, comenzamos 2 minutos con don Rolando Araya. A mí me quedé corto con lo que iba a aclarar. Pero bueno, yo le propongo a don José María que tal vez en alguna emisora nos abra un espacio y vamos a debatir sobre el tema de los hidrocarburos, ¿no? A mí me parece que es un tema muy importante. Estamos en conclusiones, don Rolando, recuerde. Yo lo sé, yo puedo hablar de lo que quiero, ¿no? Por supuesto. Ah, bueno, entonces. Y entonces, yo lo que lo invito es a esto, porque yo sé que el tema es polémico. Eso tiene muy mal nombre, especialmente el petróleo, no tanto el gas natural. Porque hay demasiada publicación negativa. Pero bueno, lo sometemos a un referéndum, que sea el pueblo, no usted ni yo, porque no tenemos derecho a decirle al pueblo que vamos a prescindir de semejante cantidad de dinero. Pero bueno, eso es nada más para completar. Ahora les quiero decir lo siguiente. Estas son cosas que ayudan a tener la mente clara sobre lo que hay que hacer en este país. Aquí nos han estado escuchando miles de costarricenses que tienen que decidir sobre quién es el próximo candidato a Liberación Nacional y ojalá el próximo presidente de Costa Rica. Yo he dicho que aquí hay varios elementos que son sustanciales. 1, que tenga experiencia. 2, que tenga ideas nuevas. 3, que tenga humildad. 4, que ame al pueblo de Costa Rica, que ame de verdad a Costa Rica, que sienta orgullo de Costa Rica. Y otro, que tenga honestidad, honradez a toda prueba. Yo les pido a ustedes que vayan a votar el próximo 6 de junio. Yo quiero ser presidente de este país porque tengo las condiciones, la experiencia y las ideas para encabezar un gran movimiento de reconstrucción nacional. Muchas gracias, don Rolando. Don Claudio Alpizar. Cuando tomé la decisión de participar en este proceso electoral, lo tomé de años de estudiar lo que acontece en nuestro país. Lo tomé sabiendo en todos los campos qué le pasa a nuestro país y por qué no hay la esperanza ni los sueños de futuro que en el pasado tuvimos. Costa Rica fue un país exitoso y lo sigue siendo relativamente, pero perdimos el norte porque dejamos de tener esperanza y de pensar en el futuro. Un partido como el Partido de Acción Ciudadana nos metió en el camino del miedo, y el camino del miedo siempre nos obstruye cualquier posibilidad de ver el futuro. El camino del miedo nos hace inmóviles, mientras que la esperanza nos da una oportunidad de pensar en un futuro mejor. Nosotros en nuestro movimiento, que no estoy solo, no es como otros compañeros que solo yo, y me preocupa que alguien quiera gobernar solo. Aquí hay que gobernar con equipos y nosotros lo hemos venido haciendo desde hace muchos meses. Mi precandidatura no se inventó de la noche a la mañana, no salió de una silla de la Asamblea Legislativa. Mi candidatura salió del contacto con usted, de conocer cuál es su molestia, cuál es su dolor, de ir a las zonas rurales y conocer sus dolores, de ver a mujeres pujantes, dándole fuerte para salir adelante sin las oportunidades
que hay en otras latitudes del país. Yo quiero gobernar por amor a la patria y mi ambición única es que cada día muchos de los costarricenses se sientan mejor con sus gobernantes. Propongo a que usted mire qué representa renovación, no solo en Liberación Nacional, sino también en el país y quién puede generar la esperanza en esas zonas en donde ya no existe esa palabra. Don José María. Gracias, don Ignacio, y gracias al Canal 7 por esta oportunidad. Gracias, amigas y amigos, por compartir con nosotros. Y muchas gracias a los colegas liberacionistas, compañeros precandidatos. Aquí hemos hablado de diferentes temas y sobre el tema del combate al narcotráfico, encuentro que entre todos podríamos conformar un extraordinario y potente programa para combatirlo en nuestro país. Los invito a que nos unamos en esa fuerza. Amigas y amigos, con todo respeto y cariño, quiero pedirles su voto el próximo domingo. Quiero que vayan a votar respetando en todos sus extremos el protocolo sanitario que aprobó el Ministerio de Salud y el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero quiero que vayamos a votar como han ido más de 15 países en el mundo en esta pandemia y como también va México y Perú el mismo día. Quiero ser presidente porque quiero que juntos transformemos a este país, que retomemos la ruta de una vía costarricense hacia el bien vivir. Por supuesto que me preocupa la situación en que estamos viviendo y la falta de liderazgo para poder avanzar. Pero cuando analizo países que han hecho cosas más grandes y potentes que esta, estoy absolutamente convencido de que en Costa Rica podemos dar un gran salto adelante. Colocarnos adelante de todo esto, resolver el problema de la pandemia, volver a una economía que crece, a un país de oportunidades del cual todas y todos nos sintamos orgullosos. Les agradeceré muchísimo que voten por este servidor el próximo domingo. Don Roberto. Muchas gracias, don Ignacio, a usted y a toda la gente de Teletica por la organización de esta actividad. Yo quisiera, en primer lugar, darle gracias a Dios por la oportunidad de juntarnos hoy. Darle gracias a mi familia, a mi esposa Shirley, a mis hijos, Mariana y Roberto, a mi nieto, Sebastián, que muy pronto estará acompañándonos en todas estas aventuras, a mis hermanos, a mi papá, que dichosamente lo tengo con vida, a la memoria de mi mamá y a la memoria de mi hija Melissa, que siempre nos acompaña. Cuando tomamos la decisión de entrar en este proceso, lo hicimos porque entendíamos que hoy, a raíz de lo que ha venido pasando, más que la razón, este país tiene que poner el corazón. Más que el cálculo, tiene que poner el sentimiento. Más que la lejanía, tiene que poner la cercanía. El día de hoy hemos hablado de muchas cosas. Todos hemos propuesto diferentes opciones para sacar adelante este barco en el que vamos juntos todos. Hoy la situación que viven miles de familias es realmente dramática. Hay hogares en Costa Rica que no tienen las 3 comidas diarias. Hay cientos de negocios que han tenido que cerrar, empresas que han tenido que liquidar a sus funcionarios y miles de personas a lo largo y ancho de Costa Rica que no tienen trabajo. Mujeres, jefas de hogar, que representan la dureza de la pobreza, la miseria y la desigualdad. Hoy tenemos una oportunidad de oro. El próximo domingo les pido su voto, porque tengo el entusiasmo, la energía y las ganas, la experiencia para conformar un gran equipo de trabajo, pero sobre todo para liderar este esfuerzo que pasa por un liderazgo que sea capaz de escuchar más y de sentar a todos los actores de la vida nacional para sembrar esperanza en el futuro de nuestro país. Don Carlos Ricardo. Muchas gracias, don Ignacio. Muchas gracias a toda la gente de Teletica y a las decenas de miles de personas que nos están escuchando a esta hora en sus hogares. Liberación Nacional el próximo domingo y el país se juega mucho. No se trata de cualquier elección. Puede ir a votar el que quiera, que tenga 18 años hacia arriba
y puede ir a votar para cambiar la historia. El próximo domingo puede ser que se esté decidiendo no quién es candidato de Liberación Nacional, sino quién va a ser el próximo presidente de la República. He sido empresario desde mis 16 años, un pequeño empresario, lo sigo siendo. Soy abogado y consultor en turismo. He sido diputado, presidente de la Asamblea Legislativa, ministro de Turismo y de Deportes y también ministro de la Presidencia. Sé cómo se hacen las cosas. Sé tomar decisiones, sé innovar, sé renovar, sé liderar equipos y trabajar en conjunto, llevar a cabo negociaciones para que las cosas salgan bien, con gente de todos los sectores, con gente de todos los partidos políticos. Liberación Nacional tiene que llevar adelante una candidatura renovada, sí con experiencia, pero honesta, una candidatura en la que la gente confíe, una candidatura donde la gente que no es de Liberación Nacional nos deje votados. No, necesitamos a alguien que lidere un equipo de hombres y mujeres en un gobierno paritario como el que yo voy a plantear cuando sea presidente y no alguien que nos divida definitivamente. Amigos y amigas, nada está decidido. Lo vamos a decidir el próximo domingo con el voto de cada uno de ustedes. No necesitan más que llevar la cédula. Acompáñenme. Le pido respetuosamente su voto el próximo domingo. Cambiemos esto juntos. Don Rolando, don Claudio, Muchas gracias. don José María, don Roberto y don Carlos, de parte de Televisora de Costa Rica les agradezco mucho que hayan estado aquí esta noche. Gracias. Pero sobre todo, también en nombre de la televisora y en nombre mío como ciudadano, gracias. Yo he estado en muchos debates durante muchos años. En este debate ustedes ponían los temas, lo hicieron en una forma muy respetuosa y muy cívica, y de verdad que, aunque uno ha estado de este lado, me siento muy orgulloso, junto con mis compañeros, de haber participado en esta actividad. Señores, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenas noches.